Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez, se está transmitiendo en Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestra panelista invitada, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy tendremos la oportunidad de conversar sobre conocimiento folclórico y ecología con la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo, quien es catedrática retirada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Ha dedicado su vida profesional a investigar y a escribir sobre el cuento folclórico afropuertorriqueño. Ha publicado varios libros y artículos sobre el tema. Le interesan los temas del folclore y las mujeres, y el folclore y la ecología. Escribe versiones de cuentos folclóricos con el interés de difundir el patrimonio nacional. Sin más, le damos la bienvenida a Julia. Julia, podemos comenzar. Y gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y agradezco al Instituto de Cultura Puertorriqueña la invitación para participar de este espacio de coloqueo. Esta noche vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es fascinante y espero que a ustedes les parezca también después de escuchar lo que tengo yo para compartir con ustedes. Me gustaría explicar que yo llegué a este tema a partir de eso mismo, de una vida trabajando con el cuento folclórico afropuertorriqueño. De ahí era inevitable reconocer el papel y la presencia de las mujeres como portadoras de la tradición, y al ir trabajando con la fuerza que tenían las mujeres dentro de nuestra tradición y en el mundo entero, pues fue un pasaje natural moverme hacia el tema del conocimiento folclórico de la ecología, precisamente porque las mujeres han sido guardianas de esa tradición, son protagonistas de los cambios que ha habido en mentalidad en cuanto al respeto a la tierra, y más aún han sido mártires. Así es que a través de las mujeres es que llego yo a interesarme en este tema, y me gustaría entonces compartir con ustedes lo que he ido aprendiendo a lo largo de esta aventura. Voy a empezar por clarificar ese término folclore. Yo soy consciente de que esa es una palabra muy problemática, que es una palabra que convoca muchas actitudes negativas, y fundamentalmente se debe a que esa palabra carga, ¿verdad?, históricamente una serie de connotaciones que vamos a ver ya mismo, pero que serían motivo de otra discusión en otro momento. Así que para no meterme en eso, fundamentalmente lo que quiero es explicar de qué se trata para mí el folclore. Y voy a compartir una definición que yo construí a lo largo de mi trabajo con los estudiantes, que la usaba con los estudiantes con éxito. Para mí el folclore es el conocimiento no oficial que se genera en los grupos, se pasa informalmente, se expresa creativamente y se caracteriza por ser recurrente y común. Obviamente yo no me he sacado esa definición de la manga, ¿verdad? Tiene que ver con las lecturas y de alguna manera sintetizando lo que se dice sobre el folclore. Me gustaría que se fijaran que la definición tradicional, que es la sabiduría del pueblo, no aparece por ninguna parte, y que mayormente aquí se le da importancia a los grupos, al conocimiento que se produce dentro de los grupos y a la expresión creativa. Para dar un ejemplo muy rápido, supongamos que usted todos los años se reúne con sus compañeros, sus exalumnos, sus excondiscípulos, debo decir, o excondiscípulas,
todos los años se reúne con ellos y con ellas. Y bueno, ¿qué se hace en esas reuniones? Pues la gente recuerda, ¿verdad? Lo que los unía. Y tenemos que pensar que ese grupo en particular, o en ese momento en particular, usted pertenece al grupo folclórico de los exalumnos de la escuela tal, y usted era parte de ese grupo. Dentro de ese grupo hay referentes, hay idiosincrasias comunes. Y cuando la gente se reúne, precisamente lo que hace es volver a saborear esos conocimientos que producían juntos, esos referentes, esas situaciones, los chistes, los chismes, todo eso, los convierte en un grupo. ¿Y qué ocurre? Todo eso es una dinámica que se da informalmente y se da en la interacción de cada año o de cada 5 años, o cada cuánto tiempo ustedes se reúnan. Y la realidad es que dentro de ese grupo la interacción produce comportamiento folclórico de lo que se conoce hoy día como comportamiento folclórico, ¿verdad? Otro ejemplo rápido para aclarar lo que no ha quedado suficientemente claro. Los memes. Los memes son textos folclóricos y responden a grupos. Hay memes de estudiantes graduados, de lo que les pasa a los estudiantes graduados mientras están en la universidad. Hay memes de los, qué sé yo, fanáticos o fanáticas del rock. Hay memes políticos, evidentemente. Y para convocarse y para comunicarse tenemos que conocer los referentes, porque si no, no entendemos esos memes. En realidad, ¿hay algo más creativo que un meme? Pues no, ¿verdad? Así que fíjense que lo que quiero subrayar aquí es que cuando hablamos de folclore o de comportamiento folclórico, no estamos hablando de lo que normalmente se entiende o se ha entendido por folclore, que es lo que lleva en mucha medida a ese desprecio que hay por el término. Normalmente la gente asocia el folclore con las tradiciones antiguas, las costumbres del campo, las manifestaciones de una clase social, lo que no es cierto o real, o lo que se refiere a una creencia pasada de moda. Eso no solamente pasa en Puerto Rico, en términos generales, en todos los lugares del mundo, hoy día el folclore se mira desde esa perspectiva. Claro, también es cierto que hay muchos estudiosos y muchas estudiosas del folclore que han rebasado eso y que han desechado que se asocie el folclore con un menosprecio de clase. Algunas personas usan el término folclore para degradar la validez de un asunto o de un comportamiento. Y voy a dar 3 ejemplos rapiditos, que a lo mejor ustedes se pueden enchufar con él. Hubo una vez en este país, algo pasó en la Iglesia Católica, yo no me puedo acordar qué fue, que mandaron una comisión que vendría a investigar el asunto a Puerto Rico. Y bueno, se sabía que iban a venir, pero no se sabía exactamente a dónde iba a ir esa comisión. Y parece ser, ¿verdad?, que a la iglesia pues no le interesaba mucho que se supieran muchos detalles sobre eso, pero pues pasó lo que tenía que pasar. La prensa se enteró, la gente se enteró y salió una imagen, no me acuerdo bien ahora si fue en los periódicos o si fue que se comentó, porque de esto hace algún tiempo, en que se veía a los miembros de la comisión escondiéndose un poco dentro de un carro. Cuando salió el representante de la Iglesia Católica, porque le preguntaron, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó aquí? Porque esta gente se esconde, etcétera. El comentario que el representante de la Iglesia Católica hizo fue, lo que pasa es que nuestro pueblo es muy folclórico. Cuando escuchamos eso, cuando leímos eso, pues naturalmente todos nos enchufamos en lo mismo. Él está queriendo decir, este pueblo es chismoso. Y por no decir que es chismoso, ha echado mano de la palabra folclórico, un comportamiento folclórico. Segundo ejemplo, he oído más de una vez, muchas veces, un comentarista, un analista político muy famoso en Puerto Rico, referirse a comportamientos de narcotraficantes o comportamientos antisociales, marcarlos como comportamientos folclóricos. Y finalmente, el otro día escuchaba a una persona referirse a que iba a tener, en medio de la pandemia, un fin de semana folclórico. Pues, ¿qué quiere decir eso, verdad? Pues,
Si un fin de semana en la pandemia, como estamos todos encerrados, pues será un fin de semana súper aburrido. No hay manera de describir con la palabra folclórico un fin de semana aburrido. Pero si ustedes se ponen ahora a fijarse y a escuchar y abusan el oído, se darán cuenta que ese es un término que sale todo el tiempo para degradar. Vamos a enfocarnos entonces en lo que vinimos, ¿verdad? A lo que vinimos. Cuando el conocimiento que se genera en los grupos y que se pasa informalmente, se enfoca o se dirige hacia la ecología, entonces estamos hablando del conocimiento ecológico tradicional. TEC es por las siglas en inglés, yo lo voy a usar en español, ¿verdad? SET. Que es un cuerpo acumulado de conocimientos, creencias y prácticas sobre la relación de los seres vivientes, incluidos los humanos, entre ellos con su medio ambiente, que evoluciona y se traspasa culturalmente de generación en generación. Aquí hay varios elementos importantes. En primer lugar, estamos hablando de un comportamiento holístico. Fíjense que la definición habla de conocimientos, creencias y prácticas. Y también hay que subrayar que se habla de un traspaso cultural de generación en generación. Quiere decir que en realidad estamos hablando de un conocimiento complejo que incluye los valores culturales e incluye la espiritualidad o la religiosidad. Así que es importante considerar que cuando hablamos de un conocimiento ecológico tradicional, en muchas ocasiones también estamos hablando de una visión de mundo. Eso es muy importante. La palabra tradicional, nos explica Berkis, puede ser un poco problemática también, exactamente igual que el folclore. Algunas personas dicen no debería llamarse conocimiento ecológico tradicional, dice él, debería ser conocimiento ecológico indígena, porque el término tradicional igualmente se asocia con el pasado y puede ser degradante, etc. Sin embargo, hay otras personas que dicen, no, es que es todo lo contrario, porque la tradición en estos grupos nativos o locales, la tradición es extremadamente importante y además hay una reverencia hacia la tradición. Así que lejos de eliminar la palabra, la debemos usar como parte de lo que es importante para quienes producen este conocimiento. Añadamos a lo anterior esta información. Se refiere al conocimiento adquirido por personas indígenas y locales a través de cientos de años mediante el contacto directo con el medio ambiente. Incluye un conocimiento íntimo y detallado de las plantas, los animales, los fenómenos naturales, el uso y desarrollo de las tecnologías apropiadas para cazar, pescar, sembrar, capturar, así como un conocimiento holístico o una visión de mundo que es paralela a la disciplina científica de la ecología. Es importante que, siguiendo con la idea anterior de que estamos frente a una visión holística, a una visión del mundo, es importante entonces que nos fijemos que normalmente este conocimiento viene acompañado de un alto sentido de responsabilidad, de un alto sentido de obligación, ¿verdad? De sentir que yo debo reciprocar lo que la naturaleza me da, que yo debo respetar la naturaleza y que yo soy solamente una pieza de todo este ambiente. Yo no soy la persona que domina o que manda, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes una experiencia que seguramente muchos de ustedes habrán tenido. El año pasado yo fui a Bolivia y me enseñaron que cuando tú te sientas a la mesa a comer, lo primero que debes hacer es coger tu copa de vino o de agua o de lo que sea y echar un chorrito
de agua o de vino o lo que sea en el piso, en la tierra, porque esa es la manera de agradecerle a la Pachamama todo lo que te da, todo lo que tú tienes en esa mesa que te puedes comer y que puedes disfrutar, que es producto de la tierra. Igualmente, es un ritual que se hace cuando tú llegas de un viaje, de una manera de agradecerle también a la Pachamama la posibilidad de un viaje de aprendizaje, la posibilidad de un viaje que tú has disfrutado. Es importante entonces darnos cuenta que cuando se ejercitan comportamientos como ese, entonces es más fácil sentirse corresponsable. Es más fácil pensar 2 veces antes de querer atropellar los recursos o antes de querer acaparar los recursos. ¿Bien? Igual que las ciencias occidentales, es el resultado del mismo proceso intelectual que busca crear orden del desorden. Esto para mí es extremadamente importante. Dice aquí, aunque no sean científicas, las personas de los grupos tienen curiosidad científica. Surge de la curiosidad y del deseo del conocimiento por sí mismo, no solo por razones prácticas o funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente quiere decir que a nosotros se nos ha enseñado que la ciencia tiene todas las respuestas. Y eso no es verdad. ¿Verdad? Sabemos que no. De hecho, lo estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? Pero también se nos ha enseñado que es así porque las personas que están detrás de un microscopio, las personas que están detrás de la investigación en una universidad, por ejemplo, o las personas que están en la industria, esas son las personas curiosas, esas son las personas que tienen lo que hace falta para explicarnos los misterios o los conflictos que requieren respuestas científicas. Pues la verdad es que no, la verdad es que no. La verdad es que la curiosidad y el deseo de conocer es una característica humana. No tiene absolutamente nada que ver con que tú estés detrás de un microscopio o no estés detrás de un microscopio. Resulta ser que el conocimiento ecológico tradicional, perdón, el conocimiento ecológico tradicional realmente surge a partir de la experiencia, surge a partir de una persona que lo trata y lo trata y lo trata hasta que lo logra, ¿verdad? Y muy importante además es que es un conocimiento que se acumula, ¿verdad? Que aquí el tiempo es extremadamente importante. La capacidad que tienen los seres humanos para ir acumulando las experiencias y usando la observación para sacarle sentido a esas experiencias. Hay otra cosa extremadamente importante. La ciencia se proclama como libre de valores. Sin embargo, y vamos a hablar rapidito de eso, y sin embargo el SET no está libre de valores y se plantea desde el principio. ¿Por qué? Porque responde a valores culturales, responde a valores comunales, responde a valores espirituales o religiosos. La ciencia se proclama como libre de valores y James Petras y otras tantas personas nos han explicado muy bien que eso no es cierto, ¿verdad? Porque nos explican cómo el método científico decide qué preguntas hace y qué preguntas no hace. Y cómo los productos que salen de ahí salen para complacer o para responder a quienes financian las investigaciones, a quienes las pagan. Así que hay agendas detrás de la investigación científica, hay valores detrás de la investigación científica, aunque se diga que no. En el caso del SET lo sabemos desde el inicio, ¿verdad? Porque estamos hablando, como hemos dicho hace un rato, de una visión de mundo compleja que incluye todo esto. Me gustaría dar algunos ejemplos de cómo
esa observación, esa información acumulada, esa experiencia vivida, provoca o produce un conocimiento que es válido no solamente para esos grupos, sino para otros. Es muy común hablar de que los grupos inuit poseen 20 categorías para denominar la nieve, porque son 20 tipos de nieve y a la observación se le une la nominación. Quiere decir que los científicos de la ciencia, ¿verdad? Digamos formales, esos científicos han tenido que incorporar ese conocimiento tan sencillo como que no hay en las lenguas nuestras esas palabras para denominar un fenómeno que no se entendía, que ha habido que ir a estos grupos que por años y años y generaciones han ido relacionándose con su entorno y han ido matizando esa información de manera que ahora nosotros la podemos usar. Ernesto Cardenal habla de los indios misquitos de Nicaragua y plantea que hay allí 27 palabras para marcar el verde. Yo cada vez que recuerdo esto pienso, ¿cuántas palabras tengo yo para el verde? 2, verde chatré y verde monte. Y paro de contar, ¿verdad? Y tienen además 27 palabras, perdón, 25 palabras para el viento. Pues es natural que cuando tenemos acceso a esta información, tenemos que pensar qué distantes podemos estar nosotros, ¿verdad?, de esa observación, de esa relación, de ese respeto al conocimiento que se adquiere porque a la persona le interesa conocer, no solamente por razones prácticas, y porque además tiene curiosidad científica. Tan importante es este concepto, o se ha hecho este concepto del SET, que en la Cumbre del Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que se realizó en Río de Janeiro, el principio 22 de la Declaración de Río dice lo siguiente: las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. ¿Cuántos países le han hecho caso a eso? Pues la verdad, difícil de marcar, porque cuando se lee sobre estos temas, generalmente lo que se ve es que son esfuerzos individuales. Los científicos y las científicas sociales le han dado mucha importancia a esto, han logrado, ¿verdad?, que muchos investigadores de las ciencias atiendan esto, pero en términos organizados de estados y naciones, pues no exactamente se ha logrado ese apoyo que pide esta declaración. Vamos a hablar propiamente entonces de la relación entre las creencias y la conservación y entrar un poco en lo más tradicional de los géneros folclóricos, en lo que normalmente nosotros conocemos como los géneros folclóricos tradicionales. Si los ven ahí, ¿verdad?, pues son los que casi siempre podemos reconocer como que, bueno, eso sí es folclore, ¿verdad? Eso sí es folclore y no me tienes que forzar demasiado mi imaginario para yo saber que eso es folclore. Lo interesante de esto es que a través de esos textos y a través de esas manifestaciones se ha podido conservar una gran información que tiene que ver con la conservación y tiene que ver con el respeto y tiene que ver con el uso, con el manejo de los recursos. Es importante además subrayar que muchos de estos textos
marcan de una manera muy resistente todo este conocimiento. Y explico. Resistente de dos maneras. Resistente porque a lo largo del tiempo esa información está incrustada en esos géneros folclóricos y bueno, ha sido resistente al tiempo. Pero por otro lado también resistente a lo establecido, resistente a lo oficial, porque muchos de los comportamientos o mucha de la información o mucho del conocimiento que se pueden obtener a través de esos textos vienen a resistir lo que normalmente se ha establecido como una norma general o como el sentido común, ¿verdad? De textos como estos, nos cuentan las personas que investigan sobre estos temas, se puede encontrar información tan importante como las actitudes hacia ciertos animales. La importancia, por ejemplo, Matthew Preston nos habla de que algunos de estos textos nos cuentan sobre qué animales eran más importantes para ciertos grupos, los mamíferos, los carnívoros frente a los herbívoros y las actitudes que había frente a estos animales. También se puede encontrar la actitud de reverencia o de miedo que desarrollan los grupos hacia estas especies. Es importante además que veamos, por ejemplo, que muchos de estos textos y muchos de estos comportamientos, según nos explica el Chief Robert Wavy, pueden adelantar comportamientos. La gente puede saber que va a haber cambios en el agua o en diferentes lugares o en la atmósfera antes de que esas cosas pasen, precisamente por la observación, sus creencias, la atención a la vida diaria, etc. Hay un caso muy dramático que está contado en un libro que no me acuerdo ahora el autor porque no lo revisé antes, lo estoy diciendo de memoria, que habla de cómo esos textos en Australia, esos textos hablaban de la composición de la tierra en Australia y cómo ha habido, ¿verdad? Lugares donde hay agua ahora que antes había tierra y esos relatos folclóricos que salen incluso en ese libro, esos relatos folclóricos se han podido parear con 7,000 años hacia atrás. Así que la información que hay ahí se está pareando con información geológica, con información del fondo del mar y se ha podido confirmar que lo que algunos científicos han descubierto en el mar y en las tierras estaban ya señalados en esos cuentos folclóricos, en esos relatos folclóricos de esos pueblos australianos. Es importante, es fascinante, que debo decir, para mí, este asunto de los mapas orales, ¿no? Hay un concepto que es este concepto de los mapas orales, que implica que hay muchas personas, o hay algunas, no son muchas, algunas personas señaladas, ¿verdad? En grupos de pueblos originarios que guardan en su memoria los referentes, las distancias, las localizaciones de lugares como ríos, montañas, cuevas, que solamente ellos reconocen y saben dónde están, porque es un saber que han ido heredando de generación en generación y que se pasa a personas indicadas. Ese es un saber que está solamente en la memoria de esas personas y que la mayor parte de las veces no se comparte. Hay alguna vez que en el caso específico de Manitoba en Canadá, esa información se ha compartido, parte de esa información se ha compartido y ha ido a formar parte, ¿verdad?, de
mapas geográficos, pero que es fascinante pensar que toda esa información está guardada en la memoria. ¿Con qué autoridad podríamos nosotros desechar una práctica como esa y marcarla de supersticiosa o de gente ignorante o de antiguo, ¿verdad? Eso sería una cosa absolutamente insólita. También se habla de los tabúes, ¿verdad? De que los tabúes, pues claro, son conflictivos porque no solemos estar de acuerdo con los tabúes, pero si se miran desde otra perspectiva y si se miran no en el contexto nuestro, sino en el contexto de los pueblos que los originan y los practican, se dice que muchos tabúes han servido para preservar especies, ¿verdad? Porque en la medida en que se asignan o se marcan animales o lugares o bosques o montes a partir de los tabúes, esos lugares se protegen. Podríamos diferir de eso, pero así es la realidad. No siempre esto es positivo, ¿verdad? Hay unas personas que hicieron una investigación en Portugal con lo que nosotros llamamos salamanquesas, que son las que son como transparentes, que son los geckos. Y estas personas descubren, o encuentran más bien, que estas poblaciones de geckos están sufriendo, o han sufrido, en el momento en que se hizo la investigación, habían sufrido de mucho maltrato y la población había diezmado. Y cuando empezaron a mirar las actitudes tradicionales o culturales en muchos sectores de la población, estos animales se asociaban con el mal o se asociaban con envenenamientos o había leyendas que los llevaba a rechazar estos animales y por supuesto, ¿verdad?, a diezmar la población. Tenemos ejemplos cercanos como la serpiente, por ejemplo, ¿verdad?, como la tradición judio-cristiana ha asociado la serpiente con Satanás. Y alguna gente, yo conozco por lo menos 2 personas que no pueden ver la serpiente ni en una lámina. Una de ellas, una persona fundamentalista que claramente asocia una cosa con la otra y no la puede ver. Ha desarrollado una fobia terrible. Se habla de los lobos, ¿verdad? De cómo los lobos han sido diezmados también por todas las connotaciones negativas que culturalmente se le han hecho a los lobos. Así que, bueno, estas cosas, ¿verdad?, tienen como todo, pues hay que matizarlo y mirarlo. Pero para cerrar esto de manera interesante, también tengo dos menciones que quiero hacer. En primer lugar, cómo los refranes se han usado para, estos textos en general quiero decir, perdón, se han usado para enseñarles a los niños comportamientos ambientales saludables, enseñarles el comportamiento de los pájaros, enseñarles la reverencia a los seres naturales. Y por ejemplo en Puerto Rico pues sabemos que Tere Marichal usa los refranes para enseñar comportamientos ambientales. Así que también estudiados y usados con sabiduría, pues también pueden servir para enlazar a las poblaciones con su cultura a la misma vez que se les alertan y se les advierten y se les educan sobre otras maneras de ver nuestra relación con el medio ambiente. La cultura y la diversidad cultural están entre los factores más críticos para el éxito en un régimen de conservación. Perdón, quiero decir, dije 2 ejemplos y di solamente uno. El segundo es bellísimo. El segundo nos lo cuenta Tracy Kindall, que es sobre cómo en América Central a la siembra del maíz, a la tierra para sembrar el maíz, se le echa carbonato de calcio. Y habla de una leyenda del pueblo Zuni que narra sobre una diosa que vino a enseñarles a las mujeres a cómo hacer harina de maíz. Y para preparar la harina de maíz, las enseñó a mezclar el maíz
con caracoles, que son ni más ni menos carbonato de calcio. Me parece preciosa esta comparación que se puede hacer o esta conversación que se puede hacer entre una práctica cultural y un texto folclórico que comunica o explica esa misma, de manera creativa y hermosa, esa misma práctica. Bien, la cultura y la diversidad cultural están entre los factores más críticos para el éxito en un régimen de conservación. Es importante que nos demos cuenta que esta es la conclusión a la que llegan o a las que han llegado, ¿verdad? Las personas que han aceptado la importancia de escuchar las voces alternativas en los regímenes de conservación de los recursos naturales. Si hablábamos al principio de que el SET es una cosmovisión y que es muy importante que se da dentro del mundo de los valores culturales y que es un acercamiento complejo, entonces es muy importante reconocer que para que estos elementos o este conocimiento sobreviva, es indispensable promover la diversidad cultural. En el caso de Puerto Rico, a nosotros se nos ha, como dicen hoy día, ¿verdad? Las personas, eso es por diseño, ¿verdad? Se ha hecho todo lo posible por acabar con nuestra diversidad cultural a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros luchamos por homogeneizar y porque todo el mundo sea igual, realmente estamos acabando o estamos atentando no solamente contra la diversidad cultural, sino contra el conocimiento que esa diversidad produce. Hay un ejemplo que a mí me parece interesante, que lo leí preparando esta charla, que me acordó algo que yo he visto en Puerto Rico, ¿verdad? Cuentan de que en la India, antiguamente al ganado, se le daban golpecitos con una hierba, pero era determinada hierba que era insecticida. ¿Bien? Yo he visto eso en Puerto Rico, probablemente en mi niñez, ¿verdad? No puedo decir cuándo fue la última vez que yo vi eso, pero probablemente en mi niñez. Y es curioso porque puede ser, o sea, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la India, es que en muchas ocasiones se ha seguido la práctica sin saber por qué. Se ha vaciado la práctica de significado. Entonces es cualquier hierba, no la hierba específica que sirve como hierba insecticida. Eso es lo que ocurre cuando tratamos de intervenir en todos estos comportamientos y en todos estos conocimientos. En el caso específico de Puerto Rico, quiero volver a Puerto Rico porque me parece que esto tiene mucho que ver con nosotros. En el caso específico de Puerto Rico, podríamos pensar que, bueno, pues no tenemos pueblos originarios como otros lugares, pero es interesante cómo investigadores e investigadoras de Puerto Rico nos han confrontado con el hecho de que en nuestra cultura hay presencia fuerte de cosmovisiones que efectivamente van en consonancia con esto del conocimiento ecológico tradicional. Quiero referirme específicamente a un artículo de Nelson Álvarez Febles, que lo recomiendo, que salió en 80 grados, y se llama Los jíbaros con metáfora del futuro. En este artículo, Febles nos cuenta con mucha gracia y nos explica, ¿verdad?, muy claramente cómo el jíbaro puertorriqueño o la jíbara puertorriqueña conservaba, y todavía, ¿verdad?, en el campo, y personas que no han interrumpido estos procesos por razones familiares, conservaban
esta asociación con la tierra que es como lo que hemos estado hablando, una asociación reverencial, una asociación que implica conocer la tierra, protegerla, respetarla, no abusar de ella, no sacar de ella más de lo que la tierra puede dar. Técnicas de siembra que están en consonancia con la salud de la tierra. Comportamientos colectivos. Y todo eso ha estado conservado en las generaciones que sean, en algunas personas, ¿verdad? De las generaciones que han estado ininterrumpidamente conectadas a la visión del mundo del campo en Puerto Rico. También está el estudio de Iriselma Robles, que es sobre la marejada, la llamada marejada de los muertos. Ese es un libro muy interesante en el que ella logra ejemplificar claramente esta visión, esta cosmovisión de la que hablábamos, esta visión holística que combina el valor cultural con la observación natural, con el valor religioso o espiritual. La marejada de los muertos, según ella nos explica, es una creencia, ¿verdad?, que tiene que ver con un periodo específico del año que va desde el 2 de noviembre, por eso se llama la marejada de los muertos, hasta la Semana Santa. Y ese periodo, para los pescadores que ella entrevistó, está relacionado con el momento en que más pesca hay, ¿verdad? Pero también está relacionado con el momento en que el mar es más peligroso y en que hay más riesgo para el pescador en alta mar. Es curioso que ella logra demostrar a través de sus entrevistas que los pescadores que ella entrevistó establecen una relación religiosa con el mundo de lo sobrenatural, con la presencia de monstruos marinos, con la presencia de Dios y el juicio o el castigo. Todo eso está íntimamente ligado con el acercamiento de los pescadores a ese periodo. Resulta ser que ese periodo es científicamente, ¿verdad?, estudiado, el periodo en el que más cambios marinos hay en el fondo del mar, y por eso se conjuga perfectamente con las visiones, las observaciones y las creencias que tienen los pescadores. Aquí en Puerto Rico había un dicho que señalaba que tú vas a la playa y te bañas en el mar solamente en los meses que no tienen ERE, que son, ¿cuáles? Mayo, junio, julio y agosto, ¿verdad? Y el resto de los meses, pues tú no te puedes bañar porque es peligroso. El otro día yo oí a Molinelli Freites decir que eso era sabio, porque precisamente en esos meses, y que coincide con esto de la marejada de los muertos, por cierto, en esos meses las costas se reacomodan y por eso hay tantas corrientes marinas y es peligroso bañarse en el mar en esos momentos. Eso, ¿verdad? Podríamos verlo como una superstición, como cosa de gente vieja, pero fíjense qué cosa más interesante, que hay un cierto tipo de explicación para eso. Y por último, podríamos mencionar los cuentos de las brujas de Teodoro Vidal, ¿verdad? En esos cuentos se palpa la relación de las mujeres con la tierra, con las hierbas, con las preparaciones. Y es interesante, ¿verdad?, cómo esos textos se pueden utilizar para, si no para, qué sé yo, para recetas, no podría decir yo eso, pero por lo menos para entender los saberes relacionados con el manejo y el comportamiento, ¿verdad?, y la relación estrecha que se puede establecer entre un ser humano
y su entorno. Bien, hablemos entonces de los comportamientos que se derivan y se producen de estos conocimientos y productos folclóricos, o los conocimientos que se producen a partir de estos productos folclóricos. En el libro Tradition, Tradition, Concept and Cases, es Tech Concept and Cases. Perdonen, que es que lo he escrito con mi letra y no, yo misma no lo entiendo. Se nos habla de cómo esos lugares que no estaban muy habitados, de lugares muy lejos, en Kosovo, las personas no tenían acceso a los médicos ni a las farmacias. Y en estos lugares florecía un gran saber de la farmacopea. Gran saber que se destruyó cuando vino la guerra de Kosovo y llegó a esos lugares y acabó con todos esos espacios y acabó con lo que se usaba y con el conocimiento que se usaba para eso. Se dan ejemplos también del derrame de petróleo de la Exxon Valdez y cómo se usó el conocimiento tradicional para entender cómo era el mar, cómo era la condición del mar antes de esos derrames, las especies, sus comportamientos, los tamaños. Es decir, es una información que se logró utilizar y se logró incorporar de manera práctica y que estaba guardada en la experiencia y la relación cercana de estos grupos con su entorno. Se dice que la gente común en Australia, como nos pasa a nosotros, por ejemplo, en el caso de Australia, pues hablan de 4 estaciones. Sin embargo, los nativos de Australia hablan de hasta 6 estaciones, porque las contabilizan o las clasifican de maneras completamente distintas. Producto de la observación, ellos utilizan el criterio de los vientos, utilizan el criterio de las siembras, utilizan el criterio de la migración, de las florecidas, de las cosechas, y no ese esquema específico, ¿verdad? Yo siempre digo que nosotros tenemos, aquí dice la gente que aquí no hay estaciones, y yo siempre he pensado que eso es mentira, ¿verdad? No son exactamente igual como podrían ser en Estados Unidos, que siempre aquí miramos nosotros, pero aquí hay de todo, ¿verdad? Aquí hay épocas de lluvia, hay épocas de sequía, épocas en que los árboles se caen, épocas en que florecen ciertos frutos. Así que no podemos desdeñar el conocimiento y la experiencia que nosotros tenemos, que se aplica a nosotros mismos, ¿bien? Es importante entonces las clasificaciones que se pueden hacer a partir de esos conocimientos. Se dice que las tablas de Linneo salieron precisamente de este conocimiento que estaba en los grupos y que él lo que hizo fue utilizarlo, y de ahí en adelante miren hasta dónde, ¿verdad?, hemos llegado después de eso. Se pueden saber conceptos como la erosión, las épocas de fertilidad, ¿cuándo se debe poner una tierra a descansar? En este sentido es interesante este ejemplo, que se habla de cómo en Tanzania hubo un consorcio entre Tanzania y Canadá para sembrar trigo en tierras en que el gobierno pensaba que eran tierras que no se usaban, y en realidad eran tierras que estaban en descanso, porque está ese concepto, ¿verdad?, de que la tierra se pone a descansar. Y al usar esas tierras sin conocerlas, sin reconocerlas para sembrar, pues obviamente se interrumpe todo este proceso que está íntimamente ligado al conocimiento y al manejo responsable y serio que pueden tener los grupos. El conocimiento tradicional ha sido, a pesar de toda esta riqueza de la que estamos hablando, el conocimiento tradicional ha sido sometido a un proceso de degradación,
ocasionado, fomentado y preservado por las hegemonías. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que conocemos muy bien cuál ha sido el proceso de atropello, el proceso de conquista, el proceso de destrucción por el que nuestras sociedades han pasado. Estamos hablando de comportamientos violentos, de comportamientos jerárquicos y comportamientos que son altamente destructivos por explotadores. No hay que hacer la historia, ¿verdad? La conocemos en el caso específico de Puerto Rico, que es igual a otros tantos casos en el mundo. La iglesia, ¿verdad? Jugó un papel desgraciado en todo esto porque la iglesia fue una de las que empezó a extender este concepto de la superstición y a señalar, dividir, aislar, excluir, para sustituir con una serie de visiones religiosas específicas. Y esto ocasionó, como lo sabemos, estas divisiones en que esos conocimientos quedaron marcados como conocimientos de personas ignorantes, como conocimientos que no tenían ninguna fuerza, como conocimientos que debieron haberse desechado. Pues fue mucho el tiempo, fue mucho el esfuerzo, y eso pues se logró, ¿verdad? En muchos lugares. Todavía hoy día estamos cargando con esas visiones de mundo, con esos comportamientos, estamos cargando con ese desconocimiento y esa idea de que quien se apodera de la tierra, pues ese es el dueño de la tierra. No importa la historia de esa tierra, no importa la relación que haya habido entre los grupos que viven esas tierras y quienes la toman, ¿verdad? Así es que ha debido pasar mucho tiempo antes de que esto empiece nuevamente a reivindicarse y empiece a verse desde otra perspectiva. Hemos tenido un ejemplo hace muy poco, un ejemplo muy desgraciado, pero que sirvió para volver a hablar sobre la historia, cuando la celebración entiendo que fue la del 4 de julio, se vio, ¿verdad?, en el mundo entero, todo lo que ocurrió en ese monte Rushmore, que es parte del complejo del Black Hills, que es un lugar sagrado para los grupos Lakota. Y esa historia es terrible porque ese lugar, precisamente por ser un lugar sagrado, era un lugar al que los Lakota acudían a buscar sus hierbas medicinales. Era un lugar mágico, era un lugar de comunión espiritual y por lo tanto era un lugar de mucha biodiversidad y respeto por el ambiente. El gobierno entra a ese lugar, lo viola porque encuentran oro, ya sabemos lo que pasó ahí. Luego el gobierno lo viola haciendo ese monumento que significó destruir un buen pedazo de esos montes. La violación fue doble, la humillación fue doble por las figuras y lo que significaban las figuras que se grabaron en esa montaña o que se esculpieron en esa montaña. Y finalmente, para acabar de añadir horror al agravio, se le entregó a la industria del turismo. Así es que no creo que podamos, ¿verdad?, marcar un ejemplo más gráfico y más, digamos, reciente o más cercano de lo que ocurre cuando este comportamiento no se toma en serio, cuando este comportamiento no se respeta y sobre todo cuando no se acepta que la relación que establecen las personas que producen este conocimiento tradicional, este conocimiento ecológico tradicional, tienen una ética de la conservación y ética que nosotros tenemos que aprender y de la que deberíamos ser partícipes.
Quisiera entonces terminar mi intervención con esta cita y con esta reflexión. Este conocimiento es esencial para el desarrollo, sobre todo aquel que se piensa desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. El conocimiento tradicional ecológico es una fuente de inspiración para la ética ambiental. Los sistemas de creencias de muchos pueblos indígenas incorporan la idea de que los seres humanos son parte del ambiente natural y su relación con la naturaleza se caracteriza por la coexistencia pacífica. Me gustaría, antes de dar paso a las preguntas, pasar muy rápidamente, pero pasar las fuentes, porque hablando así al vuelo es bastante difícil identificarlas. Muchas gracias. No sé cómo salir de aquí ahora. Bueno. No, tranquila, Julia. Excelente exposición. Yo he participado en varias conferencias que tú has dado y desde hace unos añitos que te conozco y siempre me ha fascinado tu forma de presentar estos temas, ¿verdad? Y bueno, quizás la gente dirá, pero ese es uno de los temas favoritos que tú trabajas. Yo, pues sí, pero pues, Julia es excelentísima. Mira, Julia, tengo aquí una pregunta, es de Yesenia Rodríguez Suárez. Ella quiere saber si existe una mitología en el folclore puertorriqueño. Bueno, en realidad yo no trabajo con eso, pero entiendo que lo que tenemos de mitología tiene que ver con los grupos indígenas. Eso lo ha trabajado Mercedes López Baral con mucho éxito, ¿verdad? Que ha establecido conexiones muy importantes y muy reveladoras con el resto de los pueblos indígenas de los que nosotros somos herederos. Así es que ese no es mi mundo de investigación, pero ciertamente nosotros tenemos libros sobre eso y ella los podría buscar porque existen, ¿verdad? Estamos hablando de Mercedes López Baral y estamos hablando también para entender el mundo indígena también, Suet Vadillo y otras tantas personas que han hecho trabajo sobre eso. Claro que sí que lo hay, ¿verdad? Aunque yo no me dedico a eso. Porque la mitología es otra cosa. Gracias. Una persona anónima pregunta, bueno, hay dos personas que tienen preguntas parecidas, las voy a leer las dos. Ajá. Cultura y folclore pueden ser sinónimos, es una. ¿Qué diferencia entre cultura y folclore? Bueno, un momentito. Bueno, que quiero anotar esto para no confundir. Ok. Realmente, cuando hablamos de cultura, hablamos de un espectro mucho más amplio, ¿verdad? Que tiene que ver con los valores, las visiones, las experiencias compartidas, la historia compartida. Cuando hablamos de folclore, realmente estamos hablando de lo que propiamente podría producirse, o los grupos podrían producir dentro de ese espectro más amplio que es la cultura. La cultura es un concepto mucho más amplio, el folclore es un concepto mucho más específico, que tiene que ver fundamentalmente con producciones específicas de grupos de personas, ¿verdad? La cultura incluso se mueve también en espacios mucho más amplios, porque no solamente hablamos de cultura cuando nos referimos a, pues qué sé yo, a lo que normalmente asociamos con tradiciones o ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que
estamos hablando de que cuando nos referimos al término folclore, verdaderamente estamos hablando de producciones específicas que salen de la interacción de los grupos. La cultura es un término mucho más abarcador en la historia, en el tiempo, en el espacio. Muy bien, excelente. Bueno, Julia, se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? Quisiera yo continuar esta conversación, que es excelentísima. Pero nada, tenemos que seguir con esto. Agradecemos a Julia por compartir con nosotros. Muchísimas gracias también a cada uno de ustedes por hacer de este espacio uno tan enriquecedor. Y quiero aprovechar el momento para anunciar que este sábado 5 de septiembre tendremos un coloquio especial con la presentación del libro Boomerang de Luis Enrique Tite Vázquez. Esto será a las 11 de la mañana. Y el martes 8 de septiembre tendremos la conferencia El músico desde un mundo globalizado. Estoy compartiendo en este momento los dos enlaces en el chat. Ahí compartí el primero, comparto el segundo. Básicamente, Coloqueo se está expandiendo. Este sábado tenemos esa presentación de libros. El sábado 19, si no me equivoco, tenemos la presentación de la revista ICP 500 años de San Juan. Por lo pronto, me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura. Gracias, Julia. Gracias a nuestro público. Gracias a ustedes por la invitación y a las personas que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias. Y nuevamente gracias, Julia. Excelente exposición. Y a toda nuestra gente, muchas gracias. Los veo la próxima semana y este sábado. Gracias.